Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes puede ser muy importante para la democracia en el mundo. Si el candidato republicano gana las elecciones en Estados Unidos, el futuro de la democracia se verá más que comprometido. Afortunadamente, aún hay gente comprometida, como lo es nuestro invitado de hoy, el realizador cubano Fabián Pisani, quien presenta su película En la Caliente en el Festival Francés Documental Comprometido de las Américas. Todo lo que choca en la sociedad hay que buscar un culpable. Y el culpable es la música. Siempre la música va a ser la culpable de muchas cosas. Señoras y señores, esta noche, una vez más, La historia del reggaetón en Cuba empezó por aquí, por Santiago. Candyman. Era Candyman las 24 horas del día, donde quiera. Él conquistó La Habana de verdad. Él no se propuso ser ese fenómeno y arrastró a la gente sin pedirle permiso. Soy criminal con la música del gueto 100% original. Y empezó entonces la Inquisición contra Candyman. No inventamos nada. Todo está ahí. El bien siempre ha estado ahí y el mal siempre ha estado ahí. No puede aceptarse identificar vulgaridad con modernidad. Reprobamos totalmente y la cultura cubana no tiene nada que ver con la chabacanería. El reggaetón es una cosa que iba a pasar en Cuba. Cuba está ubicada en el Caribe. Entonces tú no puedes condenar un género. Yo soy un sobreviviente, a mí me gusta la música. Te estás esforzando por hacer una cosa que llevas dentro, por hacer una cosa que tú sabes que va a tener resultados y te están frenando. Yo creo que la política no es atacar el género, sino atacar la vulgaridad, el hecho. Los que hacemos este género somos revolucionarios. Porque provocamos el cambio. Siempre hay una visión elitista, racista, mi hermano. No es actuación, en realidad. Sí, papi. Cuando me censuraron no tuvieron piedad. Y ahora, a mí que nadie me hable de felicidad. A mí me sobre valor. Pero ¿con qué yo hago con mi valor? ¿Qué yo logro con mi valor? Dime. Si mi música se equivocó, entonces el pueblo también se equivocó. Muy buenas tardes, Fabián. Fabián Pisani. Bienvenido a Radio Buenas tardes, Francia. Jordi. Muchas gracias. El que Trump vuelva a la Casa Blanca no sería una buena noticia precisamente para los cubanos, ¿no? No sé, porque no cambió nada con Biden, entonces eso ya depende de lo que... Sí, eso no está claro. Biden no se deshizo del regalo de despedida de Trump, incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. No. Lo mantuvo a la sorpresa de todo el mundo porque él no era... O sea, él fue el vicepresidente de Obama, entonces era, digamos, corresponsable de todo lo que hizo Obama en términos de apertura y de relaciones con Cuba. Entonces es sorprendente, pero bueno, en fin, históricamente se dice que la única manera de entender la política de Estados Unidos hacia Cuba es en términos de política de domestic policy, de política nacional de Estados Unidos y intereses como el voto de los cubanos en Florida. Es muy influyente, ¿no? El lobby cubano ahí en sí, Miami. cada vez menos y bueno que cada vez menos. Sí. Permíteme que recuerde, Fabián, a nuestros oyentes que has nacido en La Habana en 1971, donde vas a dedicarte primero a la música. Es inevitable en la isla escapar a esos ritmos caribeños. La música está en la calle, ¿no? Sí, la música es como parte esencial, digamos, de la manera en que se expresa la idiosincrasia y de nuestra, es como la matrix de nuestra personalidad y de nuestra cultura, ¿no? A pesar de que es un país con una gran tradición también literaria, plástica, pero sí, digamos que en la música se expresan de manera más clara y más rotunda las contradicciones, las aspiraciones, los conflictos de la sociedad cubana. Sí, y de alguna manera es una de las razones por la cual hice esta película. Al principio de la película dices que la música tiene la culpa de todo, ¿no? Sí, es cierto eso. Sí, eso lo dice el personaje de la película. Y que por supuesto siempre hay un culpable y la música es la culpable. Sí.
Vas a venir a París no a estudiar música, sino a estudiar literatura y filosofía. ¿Qué es lo que te interesaba de la capital francesa? ¿Tienes familia francesa, creo? Tengo familia francesa y a final de mis estudios musicales, después de una crisis personal, estaba yo estudiando composición y conocí un grupo de amigos con los cuales me puse a estudiar filosofía. Yo hasta ese entonces, mi lengua materna, además del español, era la música y me había leído 4 novelas de Sakari y de pronto empecé a estudiar intensivamente mucha filosofía y literatura, desde Artaud hasta Derrida, pero con 18 años, los 80. Y entonces, pues nada, vine para acá un poco para reconectar con esa historia que me era ajena, porque yo no hablaba francés a los 20 años. Yo aprendí a hablar francés a los 20 años, 21, 22. Y vine para acá, sí. ¿Cómo fue el encuentro con la tierra de tu padre? ¿Era tu padre? ¿Qué era? Sí. Era mi padre, que es francés, y pues violenta, porque además entré en un sistema en el sistema francés de educación que es extremadamente escolástico, aprendiendo a hacer disertaciones en 9 meses para pasar un bac. Y después entré en una escuela preparatoria, una Icañe, que es una escuela como de un alto nivel mucho trabajo. Sí, de mucha consagración, de mucho estudio. Y me prohibí incluso hablar español, porque de otra manera no, por poco me vuelvo loco. De lo cual me salvó eventualmente una mujer. Hablando de mujeres, vas a acabar siendo infiel a París, mordiendo la manzana, la gran manzana, sí. Nueva York. ¿Qué suponía para un músico como tú vivir en Nueva York? Para mí era como, Francia me tenía ya bastante aburrido, a pesar de que tengo mucha gente que quiero aquí, amigos, familia, y que fue una experiencia muy importante y que aprendí además muchas cosas. Fue muy formador, pero sí, me quería someter a la intemperie de una ciudad como Nueva York. Hay un gran personaje en la cultura cubana, se llama Luis Carbonell, que es una especie de orador, es como ¿cómo se dice? El declamador antillano por excelencia, personaje bello. Y él vivió en los 40 en Nueva York. En una entrevista una vez me contó, decía él de los cubanos, cada cubano cada humano debe pasar una temporada en Nueva York para aprender el valor de un centavo, el valor de un minuto y el valor de un amigo. O sea, tiene esa cosa Nueva York que cristaliza un poco las relaciones, que pasa por el dinero, que es terrible, pero que de alguna manera tú sabes a fin de cuentas con quién contar, y si te duermes, si por un momento te duermes, terminas debajo de un puente. Es muy fuerte, es muy intenso. Time is money, ¿no? Sí, es una ciudad muy loca. En 2011 vas a desarrollar y producir una película extraordinaria, 7 días en La Habana, en la que 7 directores, entre los que se encuentran Benicio del Toro, Pablo Trapero o Julio Medem, entre otros. Y el gran Laurent Conté, que falleció este año y con quien trabajé de muy cerca y que fue un personaje bello realmente y súper generoso en el proceso de... Muy conversador, muy bonito tipo. Pero sí. Cada uno de ellos toman un día y varios personajes allí en La Habana. Es un proyecto loco, ¿no? Es una idea que es una aberración, porque es una contradicción en los términos, porque es una película de productores, es una idea, y hecha con autores. Entonces, los autores es muy difícil, digamos, dirigirlo porque ellos tienen su propia agenda y decirles, no, queremos hacer un guión donde cada historia dialogue para que sea el mismo viaje. Y ellos sabíamos que iban a hacer lo que les daba la gana. Entonces, por eso contratamos a Leonardo Padura, un poco para provocarlos, a ver si se tejían como hilos y conexiones que podían ser gráficas, podían ser de un personaje, no necesariamente era historia solamente, ¿no? Y bueno, el lugar, que es lo que unía esa historia. Qué equipo, ¿no? Sí. Y bueno, y La Habana, porque La Habana después de todo es un lugar con una máscara pesada, máscara de cliché, que es difícil de disipar, pero y sobre todo en ese momento era un lugar bastante virgen, ¿no? O sea, a nivel simbólico, el imaginario de la representación de La Habana era como muy cincuentero, ¿no? 7 días en La Habana, que estuvo en Cannes, ¿no? Estuvo en Cannes y la presentamos en selección oficial en la Quinzaine de réalisateurs, je crois que c'était,
Que la canción de Galicia, la mitad eran 7, ¿no? La mitad de la canción. en el Festival de Cannes del 2012, sí, fue una experiencia bien bonita, la verdad. Volviendo a tu película que presentas en el Festival Documental Comprometido de las Américas, que se desarrolla en varias ciudades, en Estrasburgo, aquí en París. Imagino que conocías muy bien la figura de Candyman, ¿no? El en torno al que gira la película, En la Caliente. Sí, no lo conocía. Cuando empecé la película, era más bien yo regresando precisamente a Cuba después de unos años en París. Me llama la atención de que pues, ya mi país no era el mismo. Un poco lo que me contabas tú con relación a Barcelona. Los años 90 son sin duda el periodo en que, por lo menos pienso yo, cambió profundamente la sociedad cubana, ¿no? Y es también, pienso, el periodo menos estudiado y menos comprendido. Entonces mi curiosidad viene a entender qué pasa con esa generación huérfana, que es la generación de los jóvenes, que no se identifica para nada con los ideales con los que mi generación fue formada, y no se identifica para nada ni con las historias de sus padres, que sacrificaron sus vidas por eso que se llama la revolución. Entonces, y esta generación vivía a 1000 por hora, y la banda sonora de ese momento es el reggaetón. En mi medio habanero de la cultura, la música, etcétera, había como un desdén por esa música, porque era primitiva, porque eran muchachos que no habían ido a la escuela, porque se hacía con una secuencia armónica muy sencilla, en cuatro compases, pero al mismo tiempo todas las fiestas terminaban en reggaetón. Entonces había como una gran hipocresía ahí extraña, y yo traté como de desenmarañar eso es lo que me interesaba, sobre todo porque este tema del desprecio, digamos, por la música y la cultura popular en Cuba es un tema viejo, un tema esencial a los juegos de poder en Cuba, desde el siglo XIX, con todos los géneros tradicionales de la música cubana, desde el danzón, que viene de la contradanza francesa, que es hoy por hoy el baile nacional de Cuba, estuvo prohibido. Después el son, después la salsa inclusive, la timba, que es la salsa cubana en los 90. O sea, la película es un poco el deseo mío de explorar esos temas y desentrañarlos. Porque el reggaetón no se podía oír en la radio cubana en absoluto, pero en tu película he aprendido que alguien se subió a un cerro en Santiago para captar emisoras extranjeras y grabar reggaetón con una batería de automóvil. Con una batería, con una Ghetto Blaster, con una grabadora alimentada con una batería que un amigo había comprado, que había estado en Angola y había regresado de la guerra en Angola con 4 pesos, había comprado la batería. Sí, es una vez más la historia de esta generación. Es una generación de pronto que le cuentan cuál es el proyecto de esa nación que es Cuba, ¿no? Y de la revolución cubana y del hombre nuevo. Un hombre con ciertos valores que son el altruismo, la consagración, el ateísmo, y de pronto ese país y todos esos valores se desarman en 2 minutos, y de pronto el Papa viene a Cuba, y de pronto la música nacional es Buenavista Social Club, que es la música de los abuelos, bellísima, de los 50, y esa gente no tienen con qué reconocerse, y tienen que encontrar de nuevo en los medios para expresar, digamos, ese deseo de libertad que tienen un país en que todo conduce a abandonar de alguna manera por lo menos la apatía, porque es un país donde es bastante complicado, digamos. Todo eso coincide con la crisis del periodo especial, exacto, con la caída de la Unión Soviética. Exacto, ¿no? Como dice un personaje de la película, cuando había que delinquir para poder comer. Situación en la que seguimos más de 30 años después. Pues sí, entonces ese momento clave, los jóvenes empiezan a buscar, está de moda en Cuba el breakdance, y están los bailarines en la calle, y de alguna manera en Santiago de Cuba empiezan a subir a las montañas, a captar y a grabar las radios
del Caribe, sobre todo jamaiquinas. ¿Para qué? Para llevarlas a la fiesta de la calle, ¿no? Callejera, los pumpunes que le dicen. Y por supuesto que traía la mejor música, se llevaba la mejor jeva, ¿no? La mejor mujer. Y entonces, sí, y en la película yo reconstruyo un poquitico eso con uno de los personajes que fue el que me condujo a través de la historia. Un personaje bien bonito que vive en El Cobre, que es la sede de la Caridad del Cobre, ¿no? Que es la patrona de Cuba, ¿no? Candyman, ¿no? Candyman. ¿Cómo reaccionó cuando tú le cuentas la historia de tu documental? Bueno, primero yo había empezado haciendo algo más bien coral, con varios personajes, hasta que descubro este tipo. Este personaje es muy extraño, porque él, en un país con una tradición musical tan fuerte, la música de Candyman se pegó y 12 millones de personas estaban bailando de pronto su música y nunca había salido en la radio y nunca había salido en la televisión. Y todo el mundo pensaba que era panameño y nadie sabía si era negro, blanco, gordo. Y él fue el último que se enteró en ese gimnasio, que fue el primer gimnasio privado en Santiago de Cuba. Y va para La Habana, hace un par de conciertos, hace más bien varios conciertos, un programa de televisión, y lo apagan, lo silencian, ¿no? ¿Qué tenía en contra el gobierno cubano? No, yo creo que no, o sea, que se asustaron con el poder de convocatoria de este tipo. ¿Cómo había logrado toda esa... Más que por la obscenidad de sí, los más textos. Sí, más que, yo pienso que sí, más que por la obscenidad. Era algo que no entendían, algo que no, o sea, que sí, pues nada, y tenían porque la película, además de que se trata de juventud, de baile, de música, y de Candyman, en última instancia es una exploración sobre ese tema, que es el de quién tiene el derecho y los medios para controlar la producción cultural ya en un país como Cuba, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué está en juego en eso, no? Y la película desmonta un poco la burocracia y el aparato de la cultura en Cuba, ¿no? Porque, por ejemplo, para cantar, para estar en un programa de televisión o de radio, o para cobrar un concierto en un concierto, tú necesitas pertenecer a una empresa del Estado, básicamente. Y para eso necesitas hacer una audición que te califique como profesional de tipo A o de tipo B. Es una cosa bien complejo, es bien bizantino. Como los sindicatos, casi, ¿no? En Inglaterra. Sí, casi como un sindicato. Uno de los personajes de tu película decía que había escuchado reggaetón y que le habían prohibido ir a la universidad por desviacionismo ideológico. ¿Ocurría eso? Si probaban que estabas escuchando y bailando reggaetón, podías estar prohibido Pues parece de que sí, a mí no me pasó. Yo salgo de Cuba en 91, pero eso es un tema viejo, es un tema que se acuña en los años, si no me equivoco, 70, y en el momento en que Cuba se está estalinizando bastante, se están como incorporando todos los modelos, digamos, de gestión, pues de administración del ejército incluso, de los aparatos del gobierno y de la administración de la cultura. Y básicamente si tú salías en la calle, si tú no podías ir al trabajo con una playera, con una imagen de la cultura, un ícono de la cultura, por ejemplo, norteamericana sobre todo, desde un águila hasta una Coca-Cola. Eso era anatema. Y sí, te tachaban, y pues pagaban, no sé cuáles eran los castigos, pero seguro algo se les ocurría. Y entonces sí, a este muchacho, que es este personaje con el que abre la película, justamente que sube a la montaña, que es un tipo muy humilde, cuenta que él quería estudiar filología o periodismo y que no lo dejaron porque en su expediente escolar decía que tenía diversionismo ideológico. Qué lástima, ¿no? Sí. ¿Cómo vivió Candyman el ostracismo al que se vio sometido por las autoridades? Pues yo creo que medio que lo volvió loco, lo frustró mucho, ¿no? Y a nivel
Sí, como que le ha costado salir de esa herida, ¿no? Superar esa herida. Es muy difícil ser tan popular como él y de pronto no escucharse en la radio, ¿no? Pues un pueblo tan musical que ha exportado tantos géneros musicales y que ha puesto a bailar al mundo, desde Hong Kong hasta la Patagonia. Y ese muchacho de 22 años puso el país entero a gozar. Pues sí, me imagino que eso puede volver loco a cualquiera, sí. Me contabas antes que están cambiando las cosas, que el reggaetón ya no está considerado como algo pernicioso, ¿no? Pues es muy raro, porque de pronto hace como 4 o 5 años, creo que fue en 2018, hubo un decreto que se aprobó, que ahora es ley, que es el decreto 349, que digamos como amarra cada vez más el control sobre quién puede producirse en espacios públicos o en los medios, digamos, estatales, que son todos. Y ahora, sin embargo, ayer creo que se clausuraba el 10º Congreso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que es como el sindicato de la cultura en Cuba, ¿no? Y el presidente cubano, Díaz-Canel, estuve leyendo un artículo, ¿no?, que decía precisamente sí, que el reggaetón tal vez no era tan malo y que el reggaetón encarnaba como nuevas aspiraciones y nuevos paradigmas y que a veces habían como ciertas recelos que eran prejuicios del pasado. Entonces, bueno, es como un cambio así como... Cierta apertura, ¿no? Sí, bueno, no sé en qué se traduzca eso, porque es un momento complicado en Cuba también. ¿Cuál es la situación de Candyman hoy en día, actual? Candyman está en Florida, está en Miami, sí. Y está, pues sí, está pasando trabajo, creo. Tiene muchos seguidores. O sea, su lugar en la historia de la música cubana y de la música del movimiento urbano, o sea, del movimiento urbano y en el Caribe no la discute nadie, ¿no? El problema es pues seguir pegado de la manera que le estuvo pegado, ¿no? Seguir sonando y seguir reinventándose, que es un desafío para todos los mortales, ¿no? Cómo vivir con la misma intensidad y frescura a los 50 o a los 60 que a los 20, ¿no? No es nada, la nada misma fácil. Conjura, la misma inspiración. Pero al menos lo intentamos nosotros. En fin, pues ya lo saben, si están aquí en París o en Francia, no se pierdan las proyecciones del Festival Documental Comprometido de las Américas, entre las que estará la película En la Caliente, el documental de Fabián Pisani. Muchísimas gracias, Fabián, por haber estado con nosotros, por habernos contado cosas tan apasionantes sobre Cuba. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Toro, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, espero que en Cuba también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.